Hola chicos, esta noche caminas por una Estambul que bosteza con elegancia mientras el cielo se convierte en un suspiro azul y las lámparas de aceite despiertan como luciérnagas disciplinadas en balcones y callejones. El aire trae un hilo salado del Bósforo mezclado con canela, cardamomo y carbón encendido. Tú avanzas despacio, permitiendo que la ciudad marque el ritmo de tu respiración. Un gato te mira con cara de inspector municipal y miau de aprobación lenta. Y te aviso, probablemente no sobrevivas a esto si vienes con prisa. Aquí el tiempo se dobla, se estira y te amarra los cordones para que no corras. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Me encanta saber cómo respira el mundo al otro lado de esta voz. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Sigues hacia Tatakale con paso de algodón. El Misir Sarshisi guarda su ciencia de especias y queda un resplandor miel que barniza los adoquines. Un mercader apila sacos de anís como si fueran almohadas miniatura. Otra mano sopla polvo de azafrán que flota como neblina dorada. A tu derecha, un cabejane abre de par en par. Salen taburetes bajos, se acomodan mesas, cruje la arena de la bandeja metálica donde reposa el cesbe. Se oyen cucharillas como campanillas domésticas. Un sereno, desde la esquina, mide la hora con su bastón. Alguien estornuda, otro ofrece un pañuelo bordado y tú te sientas, con la solemnidad de quien está por aprender un oficio lento. Sostener una taza, como si fuese un relato. Dato histórico general. Las primeras casas de café de Estambul surgieron a mediados del siglo XVI, abiertas por comerciantes de Damasco y Alepo. Desde entonces se volvieron salones de conversación, lectura de crónicas, juego y poesía hasta bien entrada la madrugada. Aquí, el sueño no se derrota, se negocia. El dueño bigote en forma de tilde te saluda con las cejas, ese idioma del vecindario que evita gastar palabras y te señala una silla junto a la ventana. La madera cruje con aprobación. Tú aceptas el ritmo de la sala, que sube y baja como respiración. La jarrita de cobre se calienta. El café se mide con cucharilla. El azúcar se añade como quien cura una historia amarga. La espuma sube como rumor bien contado. Primer sorbo, denso, agridulce, serio. Segundo sorbo, chocolate, humo amable. Un leve cosquilleo de cardamomo. Dato curioso. En noches de fiesta perfuman el aceite de las lámparas con agua de rosas. Los mosquitos, aseguran, salen de allí más románticos de lo aconsejable. También murmuran que ciertas tazas parecen guardar un mapa de constelaciones domesticadas, por si la madrugada decide leer el cielo desde la porcelana. Vuelves a la calle un instante y aprendes la primera página del manual invisible. Andar más lento que tus pensamientos, escuchar más de lo que hablas, ser amable con las sillas viejas. Los zuecos de un panadero anuncian hogazas que aún crujen por dentro. En una azotea chisporrotea un brasero promesa de té a medianoche y el aguatero pasa con su odre brillante como luna consciente. El callejón conserva el calor del día y cada pisada devuelve un ch de polvo dócil. El barrio entero sabe que vendrá una vigilia. No la teme. La prepara como quien alista una manta. Regresas al caveane y el rumor social crece y decrece con la calma de un mar interior. Un recitador prueba versos en voz baja. Un barquero comenta corrientes caprichosas. Alguien abre un tablero de taula y las fichas chasquean como dedos satisfechos. Entonces entiendes por qué esta ciudad duerme en capítulos. Primero, un sueño temprano que devuelve la sal al cuerpo. Luego, una vigilia amable para charlar, rezar, coser, contemplar. Más tarde,
Un segundo sueño que estira los huesos como un gato agradecido. Los historiadores aún discuten si el llamado sueño segmentado era práctica general en Estambul o si dependía del oficio, la estación y la cercanía al puerto, pero a ti la noche te lo explica sin notas a pie. Aquí nadie corre para dormir. Se conversa hasta que el párpado baja por sí solo. Broma ligera número 1. Prometes limitar la cafeína después de esta taza, y de la siguiente, y de una de cortesía, por si acaso. El dueño ríe con los ojos. Ha escuchado ese juramento desde que la espuma es espuma. Te muestra un brasero portátil pariente metálico del abrazo, y susurra que algunos clientes lo acercan a la taza para mantenerla tibia sin apurar el destino. Broma ligera número 2. Te pregunta si el gato del barrio, claramente el alcalde, cobra su salario en sardinas o en horas de sueño extra. En la mesa contigua, alguien cuenta que un astrónomo local sabe la hora por el brillo de una tetera. Decides que, de ser cierto, preferirías ese reloj para tu mesita de noche. En la puerta, una mujer deja un rosario de madera y despliega cartas dobladas. Leyendas del barrio dicen que en mesas como esta se han afinado discursos, planes de viaje y versos, todo con el pulso del café. A veces barren el suelo con ramitas de mirto. No por superstición, aseguran, sino por ese aroma verde que convence a la noche de quedarse callada. Asomas la cabeza. Gálata suspira en cuestas. El muelle deja oír remos. Un faro parpadea como párpado amable. El ventilador de casa no compite con ese viento, pero lo intenta con dignidad. Vuelves a la taza. La vecina pide permiso. La invierte sobre el platillo. Traza círculos. Espera. Luego te regala un futuro modesto y perfecto. Una siesta ganada. Un asiento junto a la ventana. Un libro que por fin terminas. Nada trágico. Todo templado. Te sorprende que la adivinación local funcione como Estambul. No anuncia tormentas, sino brisas persistentes. Broma ligera número 3. Juras que los pozos dibujan pagar mañana, símbolo internacional de los optimistas. Te levantas con la lentitud competente que enseñan las calles viejas, saludas con cejas, devuelves la silla al lugar exacto donde te encontró. Afuera, el resplandor ya no te pide atención, te cuida, y aprendes el primer artículo del manual de siestas y cafés de madrugada. La ciudad duerme en capítulos, y tú puedes leerlos sin apuro. El resto lo descubrirás más adelante, cuando el jazmín te enseña a plegar el sueño como una sábana recién lavada. Cruzas una puerta secundaria del palacio, más discreta que solemne, y un jardinero con manos de tierra y jazmín te indica un corredor de sombra. Las piedras del Topkapi guardan frescura bajo el día que acaba, y un perfume de hojas regadas flota como promesa. Un ujier de barba escrupulosa te entrega un cuadernillo encuadernado en cuero fino. El manual, que nadie confiesa haber escrito, pero todos acatan con naturalidad. Lo abres. La primera línea no ordena, susurra. Te echas a dormir como quien riega un huerto, con medida, con paciencia, sin inundarlo. Te ríes por dentro porque suena a consejo de abuela con sello imperial, y aún así sientes que algo de tu cuello baja la guardia. El patio al que te conducen tiene una fuente en el centro. La superficie vibra con ondulaciones pequeñas que te regulan la respiración sin que te des cuenta. Uno de los cuidadores se mueve con sandalias de fieltro. Los pasos no suenan. Apenas negocian con el polvo. Dato histórico general. Durante siglos, Topkapi fue residencia y cerebro político del Imperio Otomano, desde finales del XV hasta bien entrado el XIX, cuando el boato se mudó gradualmente hacia el Bósforo europeo. Imagina cuánta gente aprendió aquí a dormirse sin molestar a nadie. Escribas, pajes, cocineros, maestros, astrónomos, todos con un horario que se doblaba alrededor de los rezos, la cocina y el clima. El manual que hojeas
No menciona jerarquías, solo estaciones. En verano, la siesta Kailule se recomienda poco después del mediodía. En invierno, un descanso breve antes del último relevo de la noche. Te sientas en un diván bajo, de madera lacada, y recibes tu kit de aprendiz de siesta. Una almohada cilíndrica yastuk para el cuello, otra más grande para los brazos y un paño fresco con olor a menta. Un viejo encargado te demuestra la postura de la media luna. Hombros pesados, cadera suelta, manos como dos pajaritos con sueño. Dato curioso o marginal. En ciertos departamentos del palacio perfumaban el algodón de las almohadas con bolsitas de laurel y lavanda. Decían que espantaba malos sueños y de paso, polillas con vocación literaria. Tú aprietas la nariz contra la tela y encuentras un rastro verdísimo que recuerda a los jardines secretos donde la sombra es una ciencia exacta. El manual tiene humor sin saberlo. Un capítulo ilustra silencios útiles. El del corredor a la hora de las cartas. El del horno cuando la masa sube. El del copista cuando moja la pluma. El del durmiente cuando casi entra. Hay viñetas de ruidos que no molestan. El agua que cae de la fuente aprobado. Los pájaros que se turnan tolerado. El estornudo súbito, perdonado si lleva pañuelo. Los ronquidos heroicos, solo si se parecen a un barco en puerto. Broma ligera número 1. Pregunta si existe una ventanilla para tramitar permiso de ronquido en 3 copias. El ujier, solemne, te extiende un sello ficticio con el dibujo de una ceja levantada. El horario está marcado por la luz. Entre el rezo del mediodía y la tarde, un bloque corto de descanso. Al anochecer, otro intermedio donde el cuerpo se recoge como tienda. El manual insiste en una coreografía para apagar el cuerpo. Mojar muñecas en agua fresca. Recitar mentalmente una lista de cosas sin importancia, cucharas, piedras, nombres de calles, acomodar la respiración en grupos de 4, como quien camina por una alfombra con motivos repetidos. Te sorprende lo práctico que es todo, sin misticismos redundantes, solo rutina que educa. Los historiadores aún discuten si estas pausas estaban formalmente pautadas en el protocolo palaciego o si eran usos flexibles que cada departamento adaptaba según el oficio y la estación, pero la fuente se encarga de quitarle hierro al debate. Su murmullo te recuerda que las mejores normas se aprenden por contagio. Un escriba se acerca con caligrafía todavía húmeda. Te muestra un diagrama de almohadas por temperamento. A los que sienten fuego, más sombra y reposacabezas alto. A los que tiemblan de frío, mantitas y una taza de agua tibia al alcance. A los que piensan demasiado, lista de tareas fuera del dormitorio guardada bajo una taza. Broma ligera número 2. Te preguntas si el imperio también tiene inspector de listas mentales que pasa revista a las 3 de la mañana. Decides que sí, y que lleva medias de lana para no despertar a nadie. El cuadernillo incluye una sección de protocolo amable. Si compartes sala, colocas la almohada sin invadir el mundo del otro. Si te levantas antes, no niegas el préstamo de sombra. Si sueñas algo magnífico, lo guardas como si fuese un pastel para compartirlo en porciones al rato. Allí mismo, un joven jardinero te corrige la postura de las manos con una delicadeza de orfebre y consigue que tus hombros suelten el ruido invisible que traías de la calle. Te pide que escuches el jardín, el reguero de agua que cruza hacia un parterre, una abeja tardía, el roce de las hojas. Tu respiración imita al estanque. Se mueve lo justo. Pasas la página y aparece una gramática del despertar. El cuerpo primero, los párpados después, la mente al final. Nada de saltar como si te hubieran llamado por megáfono. Se enfatiza el primer gesto dulce. Tocar el suelo con la punta de los dedos. Bendecir el cuello con un pequeño estiramiento. Recordar un olor del patio. Dato histórico general adicional. Servido con suavidad. En el corazón del palacio, la biblioteca de Ahmed III
Alojó manuscritos y miniaturas donde el agua, los jardines y las almohadas eran motivos frecuentes, no para dormir a los lectores, sino para darles un marco de calma donde pensar sin prisa. El manual también tiene su parte doméstica: cortinas gruesas para la luz insolente, esteras de paja bajo las alfombras para que el suelo no responda, y esas zapatillas de fieltro que ves rondar. Una solución de ingeniería para un palacio que aprende a no pisarse los sueños. Dato curioso o marginal bis: se cuenta que algunos cuidadores medían el éxito de una siesta por la forma en que quedaba la esquina del paño sobre el hombro. Si resbalaba, la siesta había sido demasiado profunda. Si quedaba intacta, faltaba un sorbito de sombra. Broma ligera número 3. Intentas colocar el paño con una precisión de relojero y fallas con elegancia. Un paje te otorga el rango honorífico de siestero de segunda y te promete ascenso tras práctica supervisada. No te duermes del todo, te recuestas y practicas. En tu oído late todavía el eco del caveane, pero aquí el café es otro. Te sirven un sorbo mínimo casi ceremonial para saber volver. El manual sugiere tomarlo como quien marca una esquina del libro, sin robar páginas al sueño. Cierras los ojos y vuelves a abrirlos con esa microclaridad que solo da la siesta breve. Las cúpulas parecen más redondas, el verde más verde, la respiración más tuya. El ujier asiente. Aprobarías el capítulo si existiera examen, y aún así hay fronteras finas. No todo el mundo duerme igual. No toda tarea permite el mismo descanso. No todas las estaciones consienten almohadas abundantes. El texto lo reconoce sin solemnidad. Por eso recomienda la bendición del banco. Si solo tienes 5 minutos, te sientas con la espalda amablemente recta. Cuentas 3 respiraciones largas. Permites que la mente se incline como rama con fruto y te levantas sin dramatismo. Aplicas la receta y sientes que el cuello firma un tratado con la gravedad. Cuando devuelves el cuadernillo, el jardinero te entrega una flor de jazmín. La doblas dentro para perfumar las páginas como un marcapáginas secreto. Ves a lo lejos la silueta de la cocina imperial. Ves humo discretísimo. Oyes una risa contenida y notas una cosa más. Todo en el palacio está diseñado para que el ruido se vuelva música baja. Lo aprendiste sin clase oficial, con almohadas y agua. Al salir del patio, te sorprendes imitando al cuidador. Caminas con las plantas como si fuesen alas plegadas. Prometes no presumir de tu nuevo grado de siestero en los comentarios. Aunque seamos sinceros, el gato alcalde aprobaría el chiste. Te sientas frente al brasero como si fuera una luna portátil. La arena calentándose susurra bajo el césped y te regala ese sonido de granitos que ruedan como si el tiempo se aflojara por dentro. El aire huele a leña tímida y a cardamomo recién machacado. Apoyas las manos sobre la mesa como quien templa un mapa antes de abrirlo. El Medá, cuentista de la casa, aclara la garganta con un carraspeo que suena a instrumento afinándose y deja sobre un banquito su pañuelo, un abanico y una cucharilla que jura sirve para medir la risa. Detrás de él, una tela blanca espera sombras, y las lámparas de aceite acuerdan un brillo suave que no molesta a nadie, ni siquiera a tu nueva credencial de siestero de segunda que el ujier del palacio te otorgó hace un rato. El primer golpe del Medá no es voz, es pausa. Deja que la habitación sea grande para que su cuento quepa sin empujar. Cuando por fin habla, las palabras caen con densidad de miel sobre pan. Pausadas, tibias, inevitables. Dice que Estambul aprende a dormir en capítulos, y tú asientes con el cuello, porque ya lo sentiste al cruzar Tatakale. Primero un descanso breve, luego la vigilia amable del café. Más tarde, otro sueño como manta doblada. El césped descansa en la arena. El cobre recibe un abrazo que sube por tu nariz como perfume tostado. Y la espuma, obediente, sube, retrocede y vuelve a subir como si fuera un gato haciendo rodillo sobre tu párpado. Dato histórico general.
Desde el siglo XVI, las casas de café de Estambul funcionaron como salones de narración y charla. Allí, los medas hilaban crónicas y fábulas, y el teatro de sombras con Karagöz y Asibat caricaturizaba la vida urbana sin herir, solo cosquillear. A tu izquierda, un veterano de taula acomoda las fichas con seriedad de escriba. Te ofrece las claras y él se queda con las oscuras, superstición doméstica que decide quién cuenta la última anécdota. El dueño del local, bigote en forma de tilde, gira la bandeja de arena con un gesto mínimo para que el calor sea justo. Esa justicia es una religión sin dogmas, solo cucharillas. El medá saca de su bolsa una llave y la convierte en personaje. Luego una cuerda. Luego una navaja cerrada. Todo sirve si la imaginación pone andas. Con cada gesto, la sala suelta risas pequeñas, de esas que no despiertan bebés ni alteran la espuma. Detrás, la tela blanca se ilumina, y entran Karagöz y Asibat. Uno, astucia rústica. El otro, cortesía filosa. Regatean por sardinas imaginarias, discuten atajos al muelle y, cuando no encuentran acuerdo, consultan al gato alcalde que asoma por la ventana y aprueba con una cola en forma de firma. Broma ligera número 1. Prometes solemnemente que, si el gato se presenta a elecciones, harás campaña puerta por puerta con un saco de sardinas y un manifiesto de siestas obligatorias. Te sirven por fin el café. Soplas, esperas, sorbes, primero austero, luego amable, después una persistencia aromática que quiere aprender tu idioma. El platillo tiembla apenas, como charco con secretos. Dato curioso o marginal: el dueño te muestra un frasco con menenjís, pasta de terebinto que en algunas regiones se bate con leche para preparar una bebida prima del café. Asegura que quien la toma sueña con bordes verdes, como hoja de higuera. Tomas nota mental y decides que, si mañana sueñas con jardines, será por culpa de la botánica, no de la cafeína. Broma ligera número 2. Te proclamas sommelier de siestas con maridaje de semillas, y todos asienten con seriedad científica, como si tu bata blanca estuviera colgada detrás del mostrador. Cruje la puerta. Entra un mensajero con un papel doblado. No hace falta leerlo para saber que trae rumor. Dicen que hay edicto nuevo, comenta alguien, y medio salón desalinea la oreja. Rumores de firmanes pasan como brisa, que conviene cerrar más temprano, que el juego ha de moderarse, que los serenos medirán la espuma con regla de madera. Y, sin embargo, la noche, más antigua que cualquier firma, avanza disciplinada, con pasos de fieltro. Los historiadores aún discuten si estos edictos transformaron de verdad la práctica nocturna o si, más bien, la encauzaron hacia la discreción con puertas medio entornadas y relatos que bajan la voz en los párrafos sensibles. Tu contrincante de taula sonríe con dientes de sésamo. Te concede una jugada de cortesía, traducción universal de «te estás adormeciendo y eso me cae bien». Ganas un turno y lo pierdes enseguida, con elegancia impostada. Mover sin prisa adormece las esquinas del pensamiento, y ese es el triunfo verdadero. En la pared, un reloj obstinado marca una hora improbable. Alguien lo cubre con un pañuelo y todos acuerdan que la madrugada no se mira de frente. A 2 mesas, un poeta cuenta sílabas con granos de café. Por cada sílaba que le sobra, se come un grano con cara de culpable feliz. El Meda cambia de historia sin anunciarlo, como te pedía el manual del palacio. Ahora narra la odisea mínima de un zapatero que pierde el hilo de un cuento y lo encuentra en la cola del pan. De un barquero que, temeroso de olvidar una estrofa, la pega detrás de la puerta. De una novia que cuenta granos de café para calmar el pulso y se queda dormida en el 7. La tela de sombras acompaña. Karagöz improvisa una serenata muda para una lámpara. Asibat ensaya una reverencia y se la queda a medio camino.
porque reverenciar con sueño es casi un bostezo elegante. En un rincón, un hombre mayor voltea su taza sobre el platillo y traza círculos con gesto de astrónomo. No es oráculo ni feria, es lectura cariñosa de pozos, costumbre que convierte la curiosidad en conversación. El Medá recoge el gesto y lo teje en su relato. El héroe no consulta a los astros, consulta a su taza. Y la taza le recomienda regresar a casa caminando despacio, como quien no quiere despertar las piedras. Todos asienten como si hubieran recibido la misma sugerencia por carta certificada, con sello del gato. Las fichas de taula chasquean como dedos satisfechos. Aprendes a lanzar los dados sin ruido, dejándolos caer en la esquina donde la madera los abraza. La jugada lenta es también consejo de sueño. Cada ficha que avanza deja atrás un pensamiento innecesario. Un músico golpea el borde de un platillo y propone un ritmo apenas audible. El Medá se monta encima y sin alzar la voz te desliza hacia otra escena. Un capitán navega por el Bósforo guiado por el brillo de un samovar. Un escriba se queda sin tinta y escribe con café muy negro en el margen de un pañuelo. Un sereno aprende a contar estrellas por grupos de 4. Justo como tú, respiras cuando quieres ablandar el cuello. Dato histórico adicional, servido con prudencia. Hubo periodos en que las autoridades vigilaron de cerca estos lugares por su capacidad de convocar oficios y opiniones, pero la charla solía reconducirse hacia poemas, juegos y noticias del muelle antes de que el rumor se volviera grito. Aquí nada se empuja, todo se inclina. Karagoz y Asivat regresan a la tela y representan un mercado nocturno en miniatura. Vendedores que bostezan en canon, gatos que pasan lista, un guardia que practica serenatas mudas para lámparas. Las lámparas, si se las mira bien, también bostezan. Lo hacen hacia adentro, con un temblor mínimo. Sales un momento a la puerta. ¿Recuerdas cómo te sugerían mojar las muñecas antes de la siesta? Aquí haces lo mismo con el viento. Ofreces la piel al fresco, cuentas hasta 4 y regresas con una claridad humilde. El sereno escucha 2 minutos y asiente con la sabiduría de quien entiende que un buen cuento también patrulla. Broma ligera número 3. Prometes que aprenderás a contar ovejas en turco para acelerar la segunda dormida. Un abuelo te corrige con buen humor y dice que aquí se cuentan cucharillas, porque las ovejas no caben en el cabeane. Vuelves a tu sitio. El Medá mira la puerta, calculando si cabe un relato breve. Cabe, también cabe otra taza, pero decide sostenerla como marcapáginas, sin beberla, para regresar a este capítulo cuando la ciudad te vuelva a invitar. La lámpara de aceite no parpadea. Respira. Las sombras de Karagoz y Asivat se inclinan. Hacen una reverencia mínima y desaparecen en la tela como peces entrando a su cueva. Tu contrincante guarda las fichas con precisión de escriba y te deja un toque suave en el hombro, equivalente local a un buen juego susurrado. Te acomodas en el taburete y sientes que una parte de ti apoya la frente contra la noche con la confianza de quien ya conoce el camino de vuelta. No anuncias nada. Simplemente te dejas mecer por el brasero, que cruje como si contara sílabas para ti. La madrugada se acomoda a tu alrededor y te ofrece una esquina de silencio donde puedes doblarte, igual que doblaste el jazmín dentro del manual. A lomos de caravana, avanzas con el polvo que se pega a la lengua como un recordatorio amable de que el mundo también es pan sin hornear. Los cascabeles de los camellos marcan un compás paciente. ¿Alguna vez creíste que caminar detrás de un camello sería monótono? Pero descubres que el animal tiene un metrónomo interno de cuna, una oscilación que le enseña a tus vértebras la sílaba exacta del reposo. Guardas el cuadernillo del palacio en la pechera y te repites la regla favorita. Duermes como riegas un huerto. Aquí, en la ruta, la frase se vuelve literal. La siesta se dosifica entre guardias, trueques y sombras triangulares que dibujan las alforjas sobre la tierra. El sol baja sin prisa
y una brisa con olor a ajenjo acaricia las orejas del primer camello. El arriero lo llama por un nombre que suena a colina. A tu lado camina un mercader de Yemen con una bolsita de granos, un griego que huele a higos secándose al sol y un sirio que lleva unas telas azul noche que parecen haber robado fragmentos del firmamento. Conversáis sin apurar palabras. La ruta tiene su gramática y el sueño es una de sus preposiciones preferidas. Dato histórico general. Desde épocas selyúcida y a lo largo del dominio otomano, una cadena de caravasares Hans salpicó Anatolia y Persia, separados grosso modo por una jornada de marcha 30 a 40 kilómetros, con muros altos, patio central, establos en planta baja y celdas de descanso arriba. Una infraestructura de las rutas de la seda que ofrecía cobijo, agua, seguridad y en noches de suerte, un narrador o un músico cansado. La columna se detiene en una arboleda de tamariscos. El jefe de caravana marca la keilule de camino. 20 minutos de sombra, espalda al tronco, manos sobre el vientre para que la respiración enseñe al estómago a flotar. El yemenite comparte un sorbo de kisher, infusión de cáscara de café, cálido y ligero, para dormitar sin borrar los bordes. Broma ligera número 1. Prometes inventar una tarjeta de fidelidad para siestas con sellos en forma de pata de camello. El griego, pragmático, pregunta si el premio es una almohada o una sombra portátil. Te ríes bajito para no espantar al sueño que ya anda cerca. Curioseando como gato discreto, reanudáis la marcha. Por un rato, el camino se vuelve rosado y luego ceniza. Estás entrando en ese tramo donde Anatolia parece distraída, como si tejiera recuerdos mientras pasan caravanas. Los arrieros hablan poco, se comunican con chasquidos y silbos que son medio lengua, medio canción. Dato curioso o marginal. Uno de ellos te enseña una costumbre mínima: colgar huevos de avestruz blanqueados en ciertas lámparas o cornisas, porque dicen que espantan arañas y traen frescor. Tú lo registras como otro encanto doméstico que no pelea con nadie y, si no funciona, al menos da tema de conversación al siguiente meda. El han de la tarde aparece como una fortaleza con sueño. Portalón apuntado, un león de piedra que bosteza y dentro un patio que recoge el viento con oficio. Las bestias entran primero. El olor a cuero y heno limpia la cabeza de cualquier ambición urbana. Un encargado toma nota de la caravana en una tablilla. Otro reparte cubos de agua a la sombra de un pórtico. Subes las escaleras con paso de felpa. Eliges una celda que mira a la fuente y te apropias de un yastik cilíndrico con determinación de heredero cansado. El sirio desenrolla su mercancía y la cuelga en la baranda. Estrellas y olas tejidas. El griego saca higos y los reparte en silencio. Rito diplomático de media tarde. El yemení, siempre con olor a puerto de moca, muestra una bolsita de cardamomo y otra de clavo. Confiesa que, si el sueño flojea, un clavo en el té le susurra al párpado que deje de presumir. Se organizan turnos de guardia novet con naturalidad. Los animales, jobleados con correas blandas, mastican con ritmo pastoral. Un muchacho enciende una lámpara de aceite en el pasillo. La mecha hace un sonido casi de suspiro. Te acuestas vestido, cruzado por esa regla de viaje que aprendiste deprisa. Dormir en capas como cebolla, despertar en capas como flor. Los historiadores aún discuten si las caravanas preferían viajar de noche para ahorrarse calor o si la norma era la jornada diurna con siestas y amaneceres tempranos. En la práctica, te dirá el jefe de caravana, manda el cielo, nubes, vientos, luna y la paciencia de los animales. En el patio, un hombre de Alepo enseña un truco de vendedor: humedecer la voz antes de dormir, con 2 sorbos de agua muy tibia para despertar sin carraspeo. Lo pruebas y te parece un consejo digno de manual. Quizá el Topkapi lo escondió entre líneas y tú no lo viste. Broma ligera número 2. Calculas que el pedómetro imaginario que llevas
marca 10.000 pasos de camello y te preguntas si valen el doble en recompensa de almohada. El eco del patio te devuelve una risa mullida. Bajo tu ventana, 2 hombres juegan a dados con una parsimonia casi medicinal. Cada golpe es un sello en la carta del sueño. Despiertas al primer relevo con ese vértigo amable de no saber si fue media hora o 20 vidas. El yemení ocupa tu lugar y te acompaña un rato en la baranda. Te cuenta, en voz de mantita, cómo el café atravesó el Mar Rojo y subió por caravanas hasta los puertos del Levante antes de aprender turco y urbanidad en Estambul. Sus dedos huelen al tostado leve de su tierra. Dato histórico general bis. Durante el siglo XVI, el flujo del café desde Yemen convirtió a Red Sea y Mediterráneo Oriental en corredores de sabor y los Hans en estaciones discretas donde se intercambiaban noticias de precios, rutas y lluvias. Te toca bajar al patio en silencio y recorrer el perímetro. Lamas, cuerdas, hebillas, todo en su sitio. El encargado te enseña a escuchar a los camellos. Si la masticación suena como papel suave, todo bien. Si suena a tambor dentro de un pozo, revisa cinchas. Aprendes con una seriedad que sorprende a tu yo urbano. Una nube corta la luna. Esa sombra móvil te arrulla más que cualquier nana. Broma ligera número 3. Prometes abrir un canal secundario de ASMR, ajuste de cinchas, con camello cooperativo. El arriero te regala un like con el pulgar cubierto de polvo. Regresas a tu celda y antes de acostarte, haces la bendición del banco que te enseñaron en palacio. 3 respiraciones de 4 tiempos. Lista mental de cosas que no importan: cucharas, piedras, nombres de calles, manos quietas. La fuente del patio compite con el recuerdo del brasero de Estambul. Declaras empate. Sobre la puerta cuelga un amuleto en forma de mano. No te pide fe, solo que cierres los ojos con educación. Dato curioso o marginal bis. En algunos Hans, los mensajeros dejan cencerros viejos colgados como campanillas de suerte. Suenan cuando el viento pasa y te recuerdan que aún hay camino, pero no hoy. A la madrugada, ya con las estrellas como harina sobre una mesa negra, cambia el turno y te colocas en la escalera a mirar el patio. Respiras el aire frío y entiendes otra función de estos lugares. Oficina de comercio. Sí. Fortaleza. También. Pero sobre todo, reloj de arena para el cansancio. Aquí se aprende a partir el sueño sin romperlo, a guardarlo en bolsillos como moneda pequeña. El griego se despereza con elegancia de columna jónica. El sirio enrolla sus telas. El yemení te ofrece un sorbo final de quiche y te susurra que el secreto de la ruta no es el mapa, es el ritmo. Asientes con el cuello, como siempre que alguien te dice algo que ya sabías, pero no con palabras. Cuando asoma el primer rosa del este, la caravana se recompone. El portalón de Lan exhala a gente y bestias como una ballena que decide cantar otra estrofa. Te ajustas el cinturón, palpas el cuaderno del Topkapi y te adelantas 2 pasos para tomar el lugar que te toca en la columna. Piensas otra vez que probablemente no sobrevivirías a esta vida si vinieras con prisa. Aquí te enseñan a negociar con el sueño como con el precio de un lote de higos, con paciencia, sonrisas y una última concesión que deja a todos contentos. Si el gato alcalde te viera ahora, cobrará peaje de sardinas y te daría una licencia temporal de viajero con derecho a siesta. El sol todavía no pica. El camino se abre como una cinta que alguien plancha a mano. La campanilla del primer camello da la nota. Y tú, obediente y contento, colocas la mente en mitad de un bostezo bien merecido. La jornada empieza, pero la siesta se quedó contigo como semilla en el bolsillo. Y ese es el lujo verdadero de la ruta. Dormir y despertar con el mismo paisaje, sin que el alma se disguste por el cambio. Regresas de la ruta con el polvo acomodado en las pestañas como sombra barata
y antes de que el sol se suba con voz de vendedor, te recoge una cocina tibia en Uskudar. La puerta exhala canela, madera y pan viejo. En el suelo, una alfombra gastada guarda el secreto de muchos pasos descalzos. Un mangal pequeño parpadea con brasas honestas. Sobre él, una jarra respira, y alrededor, frascos de vidrio dejan ver montañas de hojas. Melisa, manzanilla, pétalos de rosa, laurel, menta y un puñado de semillas que prometen historias cortas. Te sientas en un banco bajo. La madera cruje como si reconociera al siestero de segunda que fuiste en palacio y estuviera considerando tu ascenso. La dueña de la casa, dedos de panadera y cejas de profesora amable, te muestra la melisa y te pide que la huelas. Es verde con una sonrisa cítrica, un dedo de verano tocando tu nariz. 2 hojas, no más. El agua no debe gruñir, solo susurrar. Indica, y tú obedeces con devoción de laboratorio. El vapor te perfuma las pestañas y, sin proponértelo, regulas la respiración. Coloca en tu regazo un yastik de hierbas con pequeños bolsillos. Lo abre y te deja elegir mezcla. Lavanda para bajar el volumen del mundo. Laurel contra sueños insistentes. Manzanilla para convencer a la mandíbula de renunciar al liderazgo. Añades 3 pétalos de rosa, para recordar que la noche también huele bonito. Consejo que, de tan simple, conmueve. Dato histórico general. Los médicos otomanos heredaron y adaptaron el lenguaje de los humores caliente, frío, seco, húmedo de tradiciones griegas y árabes y lo aplicaron a rutinas de sueño, comida y clima doméstico. En manuales y recetarios circulaban consejos sobre cuándo ventilar, qué infusiones tomar y cómo preparar el dormitorio para cada estación. Esa herencia no te pesa, más bien te sirve de brújula amable. Apoyas el codo en la mesa y miras el mangal como si fuera una luna doméstica. La brasa cruje en un idioma antiguo que tu cuerpo entiende sin diccionario. La anfitriona te enseña una coreografía que parece baile. Apagas el cuerpo sin apagar la casa. Ventilación cruzada de 3 minutos. Cortinas gruesas que se juntan sin pelea. Alfombra bajo la cama para que el suelo no responda con frío. Enrolla una toalla y te propone la cuña del costado. Si te acuestas de lado, ese rollo evita que el hombro ladre y que el cuello invente tragedias. También te enseña a domar la mandíbula. Dientes despegados. Lengua descansando en el paladar como barquito atado al muelle. Labios que practican un ya volveré al día. Broma ligera número 1. Prometes abrir un canal de unboxing de almohadas históricas con pruebas de rebote y susurros. La anfitriona te da un pulgar arriba con cuchara de madera. Sello oficial del barrio. Sobre la mesa deja un cuenco con comino y otro con hinojo. Una pizca después de cenar y el estómago se olvida de dramaturgias, dice. Y te parece la frase más sabia de la semana. Dato curioso o marginal. Te muestra un truco heredado de su abuela: humedecer una tira de algodón con agua de rosas y colgarla de la ventana como meca. La brisa la atraviesa y perfuma la habitación sin exagerar. Pequeño aire acondicionado poético de cualquier siglo. Lo pruebas y compruebas que la casa huele a sueño enseñado, no a perfume que viene a dar órdenes. En un estante hay un cuaderno de tapas aceitosas lleno de recetas mínimas. Leche con hojas de tila, un clavo solitario para noches rebeldes, miel tibia con una astilla de canela, pan seco para absorber el ruido de la mente. Te ríes con lo de absorber ruido, pero luego masticas más lento y el mundo baja un par de decibelios. La mujer habla de humores sin solemnidad. Dice que hay noches calurosas que piden techos altos y colchones ligeros, y noches frías que reclaman manta pesada y un vaso de agua caliente al alcance de la mano que asoma del edredón. Los historiadores aún discuten si estas prácticas domésticas estaban tan extendidas como para llamarlas cultura del sueño, o si fueron costumbres de ciertos barrios y oficios,
pero a tu cuerpo lo convence la evidencia empírica del bostezo. El mangal se gobierna con respeto, le añaden brasas sin humo y colocan una tapa para que no muerda el aire. No es para calentar la habitación, sino para templarla, como se templa un instrumento antes del concierto. Sobre una bandeja, la dueña deja piel de naranja y cáscara de granada a secar, por si mañana toca infusión alegre. Broma ligera número 2. El gato alcalde asoma por la ventana como inspector de vapores y pasa revista a los frascos con olfateo profesional. Le firmas la autorización con un arañazo en el aire y prometes pagar la taza de sardinas a su debido tiempo. Practicas la postura. Costado izquierdo para aliviar tráficos internos. Cojín bajo la rodilla superior para que la cadera no invente novelas. Mano abierta y floja como si sostuvieras una nube. Ajustas el yastik de hierbas en el cuello y notas cómo la mandíbula entrega su armadura. En el silencio se cuela la ciudad. Cuchillos lejanos de un pescadero. Ruedas de madera sobre piedra. El mar organizando sus pequeñas llegadas. La mujer te pide que repitas la lista amable del palacio, cucharas, piedras, nombres de calles, y tú obedeces con gusto, como quien barre migas de pensamiento con escoba de brisa. Dato histórico general bis, servido en voz baja. En varios hospitales de caridad Darushifa se experimentó con patios, fuentes y, por temporadas, música suave para calmar dolencias y, de paso, conciliar sueños. La arquitectura no curaba sola, pero preparaba el ánimo. La anfitriona asiente al oírlo. Dice que una casa es un hospitalito donde no se curan grandes males, pero sí se previenen pequeñas guerras. Tú, diplomático de almohadas, firmas el armisticio con un bostezo que suena a cuerda tensa aflojándose. Revisas el equipo de sueño como si fueras a zarpar. Ventana ajustada, cortina obediente, manta que no pica, yastik perfumado. Ella te enseña un último artilugio. Un saquito de arroz y sal tibio para inviernos que muerden los pies. Se calienta en el borde del mangal y se esconde al fondo de la cama, para que el frío crea que ya vive allí y no moleste. Broma ligera número 3. Prometes patentarlo como calentador portátil edición siesta imperial, con 2 modos: sueño de escriba y ronquido de barquero. Ella asegura que el tercero, siesta de gato alcalde, es exclusivo y requiere membresía. Habláis de relojes. Los de pared, si suenan, se cubren con paño. Las ventanas, si silban, reciben una cuerda nueva. La vista, si insiste, se apaga con una lamparita de aceite que no hace teatro. Respecto a la cafeína, la sentencia es matizada. Taza pequeña y temprano si hay 2 capítulos de noche. Si solo habrá uno, entonces menta y melisa. Y que el sesve descanse. También defiende la nobleza de los sonidos repetitivos, el ventilador humilde, el goteo domesticado de una jarra, el crujir educado de la madera. Tú apruebas con la gravedad que merece cualquier cosa que te acerque a la almohada sin violencia. Antes de acostarte, sacudes el polvo del camino como quien quita migas de un mantel. La cocina te devuelve la escala. Cucharas, frascos, fuego chico. Afuera, el barrio bosteza con disciplina. Alguien apila leña como quien ordena pensamientos. Guardas en el bolsillo unos pétalos de rosa como amuleto de olor. Y te despides con la promesa tácita de volver a contar si ascendiste, por fin, a siestero de primera. Te tiendes en el diván y practicas la gramática del despertar al revés. Mente primero, luego párpados, el cuerpo al final, pero en modo borrador, con renglones anchos para equivocarte sin castigo. Te duermes un rato, no mucho, lo justo para bordear el sueño como quien toca la costa con la yema de los dedos. Al despertar, el mangal sigue siendo un corazón rojo discreto, y la melisa en la taza te espera con su sonrisa de verano. Te incorporas sin herir a la manta. Haces un estiramiento educado y piensas que esta ciudad te ha enseñado más fisiología que muchos libros.
respirar como fuente, moverte como sombra, beber como quien marca página. Afuera, el Bósforo hace una mueca plateada. Dentro, la cocina ordena sus frascos como estrellas que aceptan apagarse. Y tú, con el yastik aún perfumando el cuello, te pones de pie en puntas para no despertar a la casa, listo para regresar a la calle donde el Caveane te aguarda con su capítulo siguiente, el de la madrugada que se escribe sola. Vuelves a la orilla con pasos que ya aprendieron a no despertar las piedras, y el Bósforo te recibe con ese brillo de cuchara de plata que alguien olvidó en una mesa azul. Las barcas rozan el muelle como si pidieran permiso, y el aire trae un hilo de alquitrán amable, algas y pan reciente. Te sientas en un banco de madera que sabe escuchar. Sostienes la última taza como si fuera un faro portátil y dejas que el calor te caligrafíe los dedos. No tienes prisa. La ciudad gira en modo susurro y tú encajas perfecto en su bisagra de madrugada. El gato alcalde aparece con la solemnidad de un funcionario de puerto. Inspecciona tu postura, te concede licencia de siestero en tránsito y se marcha con una cola que firma, por si quedaban dudas. El agua se mueve en dos direcciones, como una conversación que se entiende aunque no se esté de acuerdo. Dato histórico general. El Bósforo tiene corrientes superpuestas, una superficie que baja hacia el Mármara y un flujo profundo que sube desde él. Y los barqueros han aprendido a leer sus costuras desde hace siglos, buscando contracorrientes mansas junto a la costa, para ahorrar brazo y respiro. A lo lejos, Quisculesi, la torre de la doncella, parpadea entre leyenda y faro, recordando épocas en que fue baliza, puesto de cobro o estación de cuarentena. Tú la miras como quien observa una vela en un pastel muy antiguo y todavía encendido. La taza guarda temperatura de despedida. Soplas, esperas, sorbes. Te llega cardamomo tardío, humo que apenas se acuerda de sí, azúcar discreto. A tu lado, un barquero forra con cuero los toletes del remo para evitar chirridos. Asegura que el silencio es combustible nocturno. Dato curioso o marginal. Algunos juran que, en noches de verano, el agua dibuja yacamos, ese titilar fosforescente que aparece si agitas la superficie. Dicen que ayuda a los pescadores a intuir bancos discretos y, de paso, a contar historias con luz propia. Tú agitas apenas, por lo bajo, y decides que hasta el mar aquí tiene práctica de ASMR. Una brisa levanta migas invisibles del muelle. Por encima, una cuerda golpea el mástil con un ritmo que enseña paciencia. Los cilindros blancos de los faros del norte, guardianes de la puerta al Mar Negro, vigilan en silencio más allá de tu mirada. Los historiadores aún discuten si la ciudad dormía más y mejor en los siglos preindustriales, cuando las noches eran verdaderamente oscuras y el ruido mecánico era raro, o si por el contrario, los oficios noctámbulos y las obligaciones religiosas, portuarias y de vigilancia fraccionaban tanto el descanso que lo volvían un mosaico más inquieto. Tú, que vienes de practicar el sueño en capítulos, inclinas la cabeza. Tal vez no exista el antes mejor, solo costumbres que encuentran su justa almohada. Un vendedor ambulante pasa con símit en un aro de madera y te deja uno con una sonrisa de pan. Te enseña a partirlo sin perder semillas. Promete que así no despiertas a nadie en el banco contiguo. Broma ligera número 1. Juras que firmarías un tratado internacional que obligue a repartir símit a cambio de bostezos compartidos. El vendedor te estampa un sello imaginario con semillas pegadas al pulgar. El muelle se llena de conversaciones a media voz. 3 pescadores discuten de cebo y recuerdos. Un estudiante repasa una lección sobre mapas. Tú le sugieres, mentalmente, que añada corrientes mansas junto a costa, como apunte, y un sereno practica una escala de silbidos que no despierta ni a los peces. La última taza se enfría despacio. Piensas en el manual del Top Capi doblado con jazmín dentro, en el Meda que midió la risa con una cucharilla,
en la caravana que partió cuando la luna parecía harina sobre la mesa, en la cocina que perfumó la noche con melisa. Todo encaja como un mosaico que ya no tiene piezas de sobra. Broma ligera número 2. Prometes a tus suscriptores a ti mismo una guía absurda titulada «Cómo no derramar sueños en transporte público». Capítulo 1. Escolta de Yastik justo bajo el codo. La gaviota que pasa encima te deja un me gusta vocal y sigue su ronda de inspector del aire. Te levantas para estirar la espalda y caminas hasta el borde. El agua devuelve tu sombra como si fuera una carta que se reenvía a sí misma. Horizontes mínimos. Una vela marrón que parece caracol. Un pescador con gorro que parece campana. Un perro que parece nube baja. Sientes que la noche te entrega un recibo. Se usaron cuentos, almohadas, braseros, rutas y cocinas. No hay deuda. Dato histórico general bis. En Ramadán, los tambores de madrugada han recorrido barrios para avisar del sahur desde épocas otomanas. No todas las noches de la ciudad son iguales, pero la costumbre de conversar con el sueño, antes o después de comer algo, persiste como arquitectura invisible. No lo dices en voz alta. La taza vacía ya lo explicó. Se acerca un viejo piloto con paso de muelle y ojos de carta náutica. Mira tus manos. Ve el temblor que queda de la taza. Te regala un consejo. Si te vas a dormir aquí, hazlo con el oído izquierdo al agua. Oirás el pulso de los barcos y entrarás sin sobresalto. Obedeces un instante. El ruido grave del fondo y el rumor fino de la superficie te cosen como dos hilos distintos de la misma tela. Broma ligera número 3. Decides que si un día te pierdes, le pedirás al gato alcalde que ponga carteles con tu foto y la frase «Última vez visto contando cucharillas», y sospechas que volverías siguiendo el sonido de una bandeja de arena que se enfría. Quedan estrellas contables. Ensayas el hábito que inventaste en la caravana. Agrupar de 4 en 4, como respiración. 4 luces, una pausa. 4 luces, otra pausa. Le pides a la ciudad sin palabra que guarde tu silla, tu banco, tu taburete, y ella te concede un sí en forma de farol que no parpadea. Te pones el abrigo con el ritmo de quien dobla una manta en la cocina de Uskudar. Te prometes no presumir de siestero de primera hasta que domines la difícil técnica de no despertar a los adoquines. A la derecha, el primer rosa del este ensaya tímido. La torre parece más baja. No es que se encoja, es que el cielo crece. Tú caminas sin romper el plano de agua que te mira. Pasas junto a un pescador dormido que sostiene la caña con la dignidad de un guardián suave. El sereno marca una hora que no piensas aprenderte. La ciudad bosteza como un coro con ensayo general y hace que tus hombros se bajen 2 escalones. Te giras una vez, saludas en dirección al Caveane, donde quizá cuenten otra historia esta noche, y aceptas el final. No de un cuento, sino de un capítulo que aprendió a acabar sin ruido. Antes de irte, recoges una cosa doméstica. Una cucharilla olvidada junto al banco. La dejas sobre la baranda, con el mango apuntando al mar, para que sirva de brújula de bolsillo al siguiente desvelado amable. Piensas, porque todavía piensas, que probablemente no sobrevivirías a esta ciudad si creyeras que el sueño es una empresa que se administra con fajas y gráficos. Aquí te enseñaron que se cultiva como huerto, se vende como símit y se comparte como chispa de brasero. Das 3 pasos, como en el palacio. Cuerpo primero, párpados después, mente al final. El gato alcalde, satisfecho, archiva el expediente. Respiras más lento, como si el aire tuviera dedos que conocen tu cuello y acarician sin pedir permiso, y el muelle se estira en una línea blanda y el agua baja la voz hasta parecer un paño tibio que alguien exprime a un lado. Y tú, sin darte cuenta, entras en esa orilla donde las ideas pierden zapatos y caminan descalzas sobre madera limpia. La ciudad ya no exige nombres, ni de calles, ni de plazas.
ni de cartas náuticas, solo te ofrece un vaivén, un ir y venir que no es decisión, es cuna, y el café, que hace un momento enseñaba fronteras de espuma, se ha quedado como una sombra dulce en la lengua, una firma tan pequeña que apenas la recuerdas cuando cierras los ojos, dejas que el cuerpo pese un poco más, y un poco más, y todavía un poco más, como si cada músculo encontrara su silla adecuada y agradeciera la invitación con un suspiro, y la frente se alice sin esfuerzo, y la mandíbula suelte el nudo y lo deje caer, y los hombros desciendan al nivel exacto donde dejan de opinar. Escuchas, lejos, una cuerda que toca un mástil, un golpe mínimo, y entre uno y otro surgen espacios largos donde cabe tu respiración entera. 4x4, oleaje que no conoce prisa, solo regreso. La luz, ahora, es de algodón fino que no hiere a nadie, y los pasos, si existen, andan con medias invisibles, y el gato de puerto ya no revisa papeles porque no hay nada que revisar, todo está en su sitio. Incluso tú permites que la escena se deshilache, que el faro se vuelva punto, que la taza se vuelva tibieza, que el banco se vuelva línea, que el agua se vuelva un rumor blando, y en ese desvanecerse amable te dices nada, porque no hace falta, y dejas que el sueño llegue como llega la marea cuando nadie la mira, discreta, puntual, contenta.